hemos visto hasta ahora las formas farmacéuticas y su vía de administración. En esta oportunidad conoceremos en qué consisten los procesos de liberación del fármaco y también cuáles son esas características que debe de tener ese fármaco para atravesar las membranas celulares y poder llegar al órgano diana y ejercer su acción. La liberación del fármaco es la salida del principio activo desde su forma farmacéutica hacia el lugar donde se absorberá. Además, es el proceso que determina la llegada del fármaco en forma absorbible al sitio de absorción. Podríamos deducir, con lo que hemos visto hasta ahora, que la forma farmacéutica tiene un papel relevante en este proceso, porque es la industria farmacéutica la que, fabricando el medicamento, dicta los procesos de separación del principio activo de los excipientes, dependiendo de la vía de administración para la cual fue diseñado. No así para la vía intravenosa. Esta ya sabemos que va directamente al torrente sanguíneo y no necesitará ningún proceso de estos porque tampoco necesitará absorberse. Solamente tendrá que distribuirse y buscar los sitios de acción. Cualquier sistema de liberación diseñado en las formas farmacéuticas busca suministrar la cantidad adecuada, correcta, del principio activo al sitio apropiado en el organismo, o sea, la forma farmacéutica indicada por la vía correcta. Y también alcanzar y sostener la concentración de ese fármaco administrado. Además, la liberación y la absorción son dos procesos que determinan la entrada del fármaco en el organismo. Esto se denomina input, o sea, es la entrada, es como la llave que se abre para que el fármaco pueda ser absorbido y luego entrar al torrente sanguíneo. Recordemos siempre que la liberación pertenece a la fase biofarmacéutica, no a la farmacocinética ni a la farmacodinámica, pero estas fases son influenciadas por la fase biofarmacéutica. Si no entendemos bien cómo es que funcionan, cómo es que fueron de alguna manera elaborados con dicho propósito, entonces no entenderemos luego ni sus acciones en el organismo ni sus efectos. El estudio de la liberación del fármaco contempla 4 etapas. Comenzamos con la desintegración, luego la disgregación, la disolución y la difusión por último. Tenemos el ejemplo de una forma farmacéutica sólida. Digamos que hemos ingerido un comprimido sin recubierta. Una vez deglutido, con el agua comienza a mezclarse con los ácidos del estómago, también con los movimientos peristálticos que tenemos dentro de él, y comienza a hincharse. Esta partícula hinchada es inestable porque se le ha agregado ingredientes que van a facilitar esta desintegración para que pueda desprenderse también el principio activo. No así en otros sistemas de liberación modificada, aún con lote cubierta gastroentérica, porque tiene que llegar un poco más íntegro al duodeno para protegerlo de los ácidos gástricos. Pero en este caso, estos disgregantes hacen que este proceso de desintegración sea bastante rápido. Por ejemplo, con las de gelatina blanda, como son bastante compatibles con nuestro sistema digestivo, se deshacen muy rápido y alrededor de 20 minutos ya estamos teniendo la liberación del líquido. Así que esta pasaría prácticamente de una fase de disgregación a difusión. Después, con este mismo comprimido, vemos que empieza a separarse, a fragmentarse más, y
a separarse el principio activo de los excipientes para entrar en la siguiente etapa, la disgregación, que es la reducción de los gránulos a partículas más pequeñas molecularmente, en peso y en tamaño, para que puedan disolverse y entrar en disolución. Las moléculas del fármaco aquí se encuentran dispersas entre las moléculas del disolvente de una forma homogénea. No se pueden separar por ningún método, ni siquiera al microscopio se podrían ver de forma aislada y separada. Esta etapa suele ser la responsable de que este proceso de liberación sea un factor limitativo para la absorción, porque la gran mayoría de los fármacos son muy difíciles de disolver. Una vez ya disuelto, entonces, es capaz de difundir a la membrana celular, en este caso o estómago o próximamente en intestino. Y ya aquí dependerá de las características que tenga la molécula a nivel bioquímico y físico para que sea más fácil o más difícil absorberla. Estas etapas no tienen por qué existir para todas las formas farmacéuticas. Hay algunas excepciones. Para una preparación intramuscular como una suspensión no existe disgregación, pero sí disolución. Si fuera, por ejemplo, ya de un solo una disolución o una dilución, aunque fuera de esas homogéneas intramuscular, va a difundir todavía más rápido porque no tiene que disolverse. Un jarabe solo tiene que difundir, pero una suspensión tiene que disolverse para poder difundir, porque necesita esa etapa primero de reconstitución externa y aún se ingieren partículas que pueden estar separadas. Por otro lado, algunos comprimidos, ya sabemos, cápsulas, han sido diseñadas para liberar el principio activo de forma especial, o rápida, o lenta, o pulsátil. La forma farmacéutica constituye entonces ese sistema desde donde el principio activo sale, se libera. Tomando esto en cuenta, se han elaborado diseños que controlen la velocidad de esta entrega. Algunos ya los hemos visto cuando abordamos formas farmacéuticas. Pero aquí vamos a verlo simple y llanamente desde el punto de vista de liberación. Tenemos los de liberación rápida y los de liberación lenta. Los de liberación rápida van a tener rápida absorción, rápida elevación de la concentración plasmática, rápido inicio de acción, corta duración del efecto y mayor número de dosis requerida. Como entró rápido, también busca una rápida salida. Aunque algunos, como los pulsátiles, vamos a ver más adelante, podría tener esta modificación de salida. Como ejemplos, tenemos el ketorolaco, que es sublingual, que ya sabemos que esta vía es bastante rápida para absorber muchos fármacos. Y tenemos algunos sobregranulados, como esta aspirina, que también tienen una rápida absorción. Se liberan rápido, por lo tanto, se absorben rápido. Igual que las gelatinas, las cápsulas de gelatina, que contienen líquido adentro. Si son homogéneas, entonces todavía más se van a difundir. Si son un poco más aceitosas, pues entonces van a difundir con más lentitud, pero van a prolongar su efecto. Los fármacos de liberación lenta van a tener un comportamiento totalmente diferente. Van a tener una lenta absorción, van a tener un tiempo de latencia prolongado, o sea, que va a tardar desde que fue administrado hasta que comience a aumentar su concentración plasmática, y también va a tener un lento inicio de acción. Si entró lento, difunde lento y por lo tanto el efecto va a ser tardío. También vamos a tener un efecto prolongado. Esa es la ventaja, porque entonces solo va a requerir generalmente una única dosis. Aquí tenemos Profenib,
que también es ketoprofeno, no el dexketoprofeno, sino el primero, el papá, en su forma retardada, tiene 200 miligramos. Ya el dexketoprofeno, de hecho, tiene solo 60 miligramos. ¿Por qué? Porque es más rápido. No tiene tanto efecto de primer paso tampoco. En cambio, el papá es de mayor dosis, pero también es la única que se va a necesitar en todo las 24 horas. Y tenemos aquellos especiales, como los fármacos de liberación diferida. Tenemos los de liberación retardada y los de liberación pulsátil. Los de liberación retardada no son lo mismo que los de liberación lenta. Acá no presenta modificación en la velocidad de la entrega del fármaco para que sea absorbido, ni en la elevación de la concentración plasmática. Aquí tampoco se prolonga el efecto terapéutico, por eso es muy diferente a la de liberación lenta. Y tenemos como ejemplo el ketoprofeno o el profenil diferente, miren, solamente de 100 miligramos. Pero ¿qué pasa? Tienen una cubierta gastroresistente. Recordemos que este tipo de medicamentos tenían el objetivo de procurar una estabilidad para el principio activo, para cuidarlo, para protegerlo de los ácidos gástricos y también proteger la mucosa gástrica. Por lo tanto, llegan casi íntegros al duodeno, donde sí son más compatibles y pueden difundir esa membrana, y por lo tanto van a tener una mejor biodisponibilidad, pero su fin no tiene nada que ver con la velocidad. Los de liberación pulsátil, que los habíamos visto antes, son sistemas combinados entre rápida y lenta entrega del principio activo. Son útiles en sistemas con medicamentos incompatibles entre sí o que están combinados en una sola presentación, o uno solo con modificaciones en esa entrega, en esa duración del efecto y la velocidad de la liberación del fármaco. Este ya lo habíamos visto, que tienen una capa con una liberación inmediata del fármaco, así el paciente va a sentir ese alivio rápido, en este caso de dolor. Luego 2/3 partes de liberación controlada, que produce una liberación retardada con un efecto intermedio, y nada más va a evitar la descomposición por los ácidos gástricos. Y tenemos la última parte de liberación sostenida, que inicia su disolución liberando el principio activo en forma paulatina, no de forma inmediata. Así podemos ver que hay estos nuevos sistemas en las últimas casi que 2 décadas se han venido desarrollando, y esta tecnología es cara para la industria farmacéutica. Por eso esta mayoría de presentaciones las vamos a encontrar a un costo más elevado. No es lo mismo encontrar un comprimido sin recubierta o aún con cubierta gastroentérica de un diclofenaco, que podría costarnos alrededor de 10 lempiras, que uno de acción prolongada o de liberación pulsátil, que podría costarnos hasta 70 lempiras una sola cápsula. Aquí tenemos de nuevo esos ejemplos de estos mecanismos de liberaciones pulsátiles. Por ejemplo, este es un sistema fuerte. Es lo mismo, mecanismo de liberación pulsátil. ¿Por qué? Porque es por pulsos. Este es en 2 pulsos. El primer paso, la tapa de la cápsula en la primera figurita se va liberando, y esta pertenece a una parte del principio activo que es más fácil para difundir, es más rápido, tiene mayor velocidad de absorción, por lo tanto el efecto va a ser más rápido. Pero entonces diríamos, pero si es rápido va a requerir mayor dosis. No, ¿por qué? Porque la siguiente parte ofrece un principio activo que va a durar más, que prolonga ese efecto. Es el paso 2. Aquí el ingreso es controlado, ¿verdad?, del fluido gastrointestinal
por una cámara retardante. Mientras que el principio activo liberado primero podría durar algunas 2 horas, solamente le está haciendo espera al paso 3 y 4 para que pueda fluir el siguiente y pueda mantener las concentraciones plasmáticas y el efecto prolongado. Así se libera ya por último la segunda dosis. También es el mismo esquema de abajo. Aquí es el esquema de Adalatorus, que este es un fármaco bastante utilizado en hipertensión arterial. Tiene un orificio de salida que es el mismo que teníamos arriba en el sistema PORT. Esas cámaras se van deshaciendo, tiene una cámara retardante, una membrana controladora de la velocidad y otras recubiertas y luego una capa osmótica. Esta se llama cápsulas osmóticas. Entonces estas, lo único es que se van deshaciendo poquito a poquito. Por el orificio de entrada va entrando el líquido gastrointestinal junto con el agua y las enzimas que tenemos, y por dentro de la cápsula es que ese principio activo se va hinchando, se va desintegrando de otros excipientes y se va liberando poco a poco. Este sistema no tiene doble entrega del fármaco, o sea, no tiene dosis divididas. El anterior sí. Este es una sola, es de efecto prolongado. Aquí tenemos otro, el que conocemos como los gránulos, los microgránulos. Como presentábamos antes algunos profenits o el ketoprofeno. Estos, que son muchas veces con gránulos de acción prolongada, lo que tienen es que ese polímero tiene el poro por donde va entrando el líquido y se van deshaciendo los granulitos por dentro, ahí hasta que hay disolución, van saliendo poco a poco al exterior y entrando en la membrana para difundir. Igual la de abajo, que es un esquema de tableta también osmótica, nada más que esta no es cápsula, solamente es tableta. Y la ranura, que nosotros típicamente pensamos que solo es para partir la tabletita y dividir la dosis, también algunas, no todas, pueden tener ese sistema que cuando se ingiere, obviamente toda, a través de esa ranura es que tiene los orificios por donde entra el líquido y por dentro va hinchando la capa interna y luego liberando el fármaco en forma pulsátil. Entonces, todas estas tecnologías las desarrolla la farmacotecnia y van siendo creadas a medida que se van observando las necesidades en los pacientes, porque estas son bastante ventajosas en aquellas personas que no pueden estar ingiriendo tantas dosis o tienen tantos fármacos como las personas de el adulto mayor, que a veces toma hasta 15 medicamentos. Entonces se pueden combinar o evita que hayan interacciones medicamentosas en una sola toma, porque, o sea, mira su mano y mira hasta 5 comprimidos. Entonces esta es una gran ventaja frente a esas situaciones. Pero también tenemos aquí la vía parenteral. En este sentido tenemos el ejemplo muy particular de las insulinas. Insulinas hay varias y esas prácticamente están limitadas por el tiempo de acción. La que está en la curva roja son análogos de insulina, Lispro y Aspart. Son bastante rápidas. Esta se le llama ultra rápidas. Abajo tenemos en la línea horizontal el tiempo, ¿no? Imagínense que prácticamente tiene un periodo de latencia bastante corto, más o menos una media hora hasta que llegó a su pico máximo de concentración. En media hora eso ya está bajando la glucosa, pero solo dura 2 horas y al cabo aproximadamente de 4 horas ya no hay absolutamente ningún rastro ni de Lispro ni de Aspart. Entonces, ¿cuándo se daría? En pacientes que tienen un coma hiperosmolar, que han llegado a la emergencia porque tienen más de 600. Entonces hay que actuar súper rápido, entonces se utilizan este tipo de insulinas. Claro que hay que estar pendiente y claro que se van dosificando
dependiendo del nivel de hiperglicemia que existe. Luego tendríamos la amarilla, que es una insulina humana regular, normal. Aquí tenemos menos cristalizadas que las NPH. Estas son intermedias también. O también a veces se considera de las rápidas, pero últimamente se suelen utilizar menos, se usa más la Lispro y la Aspart. Pero miren esta, se administra y comienza su máxima concentración al cabo de las 2 horas, pero dura más, dura alrededor de unas 5 horas, cuando ya está empezando a descender la concentración. Y antes de las 8 horas ya no hay ningún rastro de ese tipo de insulina. Por lo tanto, estas insulinas no es como para estarlas poniendo cada 8 horas. Para eso vamos a tener las otras que ya vamos a hablar. Tenemos esas negritas y esas verdes que se les consideran insulinas más intermedias, de intermedias a largas. Y la más conocida es la NPH. Esa se inicia la administración, pero su máxima concentración se alcanza hasta las 6 horas. Pero al cabo de la segunda hora ya se comienza a elevar la concentración plasmática. En ese sentido, a las 12 horas, como a las 6 fue la máxima, a las 12 horas ya aquello va decayendo. Aunque dependiendo del panículo adiposo del paciente, puede tardar en actuar, porque estas son a nivel subcutáneo. Entonces podría tardar la acción y también podría prolongarse la acción hasta 16 horas. Y por último tenemos los análogos de insulina, como la glargina y la detemir, que son las últimas, que esta se pone en la inyección y prácticamente a los 10-15 minutos comienza a formar una meseta y es continua la entrega, a pesar de que es rápida la concentración, pero es mínima los miligramos que se necesitan para que pueda aplacar la hiperglicemia, no tanto como la dosis de la Lispro y la Aspart. Con la glargina y la detemir necesitan muchas veces 50% menos de esa dosis, pero está tan retardada porque le cuesta entrar, pero ya una vez que entra mantiene su concentración plasmática y puede durar muchas veces más de las 24 horas. Entonces la conclusión es: lo que rápido entra, rápido sale, y lo que lento entra, lento sale y dura más, a menos que sea como esos sistemas pulsátiles que ofrecen una parte del medicamento que sale rápido, entra rápido, sale rápido el fármaco, entra rápido al sistema, pero también sale rápido, pero ofrece también al mismo tiempo una dosis que se prolonga el efecto. Sabemos que para que un fármaco sea absorbido, no solo es suficiente que sea administrado en su forma correcta, en su vía de administración correcta, y que sea liberado en las condiciones adecuadas, las más óptimas. También debe tener características químicas ideales para poder atravesar esas membranas, para poder difundir. Sabemos que esa membrana celular está constituida por fosfolípidos con doble cabeza, una cabeza polar hidrofílica y colas de ácido grácido o hidrofóbicas. Entonces, atravesarlas tiene sus propios mecanismos que vamos a ver en absorción, porque esos mecanismos ya también dependen de la misma membrana, de lo que puede ofrecer, de proteínas, de canales y otras cosas que puede ofrecer para transportar. Pero también depende de qué va a transportar, porque cada cosa debe de ser compatible con la membrana celular.
Las características que tiene que reunir esas moléculas para poder ser atravesadas se resumen en este cuadro y se lee de cada columna hacia abajo. ¿Cuáles son las características? El tamaño y el peso molecular, el grado de ionización, la carga eléctrica, el grado de polaridad, la solubilidad, la naturaleza ácido-base que está dada por su pH o su pK. Eso va a definir prácticamente cómo va a atravesar la barrera lipídica. La última no es una característica, solamente resume qué mecanismos podría usar. Entonces, en primer lugar va a depender si es pequeña o si es grande. Y en segundo y sobre todo lugar, si está con carga eléctrica, si tiene ionización, porque esto define si es liposoluble o no liposoluble para que pueda difundir. Las que son pequeñas pero no ionizadas, o sea que tienen carga neutra o lo más próximo a la neutralidad, por lo tanto son no polares y eso les confiere características de liposolubilidad, van a hacerlo por difusión simple. Pero en caso de que sean un poquito ionizadas, va a depender de ese gradito de ionización para que sean más que nada ácidos o bases muy débiles. Deben ser muy débiles y muy chiquititas para que puedan atravesarla por difusión simple. Si fuesen grandes y tener todas las características antes mencionadas, lo van a hacer por difusión facilitada. Si fuesen pequeñas, aunque fuesen pequeñas, pero con un mayor grado de ionización que les confiera ya una carga eléctrica porque no están cerca de la neutralidad y ya eso es negativo o positivo, eso les confiere una polaridad. Por lo tanto son no liposolubles, más cercano a la hidrosolubilidad, y eso es más complejo para atravesar la membrana celular. Así que lo harían a favor de un gradiente de concentración, dependiendo si ellas son positivas o si son muy ácidas, que el otro lado sea menos ácido para poder difundir a favor de ese gradiente de concentración. Recuerden que ese favor a gradiente de concentración es ir a favor de la corriente, de un lado que está menos concentrado a uno que está más concentrado. Y si fuesen grandes, aunque fuesen ionizadas, y eso les confiere una carga eléctrica, les hace no liposolubles, tendrían que ser lo más ácido base débiles. Lo harían por transporte activo. Eso sería contra un gradiente de concentración. Utilizarían esos mecanismos que son dependientes de ATP, que necesitan energía para poder pasar al otro lado. Es agarrar una canoa río arriba, hay que remar, y eso necesita un gasto de energía. Hablando del carácter ácido básico de los fármacos, podríamos decir que aquellos que son ácidos débiles van a tender a absorberse mejor en un medio ácido. El medio más ácido que tenemos en nuestro cuerpo es el estómago, la mucosa gástrica. Como ejemplos entonces tenemos aquí a la amoxicilina, a la ampicilina, algunos antibióticos como el grupo de las quinolonas, las sulfamidas y la vitamina C. Y por el otro lado tenemos las bases débiles. Las bases débiles tienden a ser absorbidas en un medio básico también. Así que la parte del tubo digestivo más básica que tenemos es el duodeno, luego yeyuno, luego ileum. Por eso también la mayoría de los nutrientes ahí se absorben. Los ejemplos más conocidos que tenemos ahí son la tetraciclina, los macrólidos, el trimetoprim, la tiamutina, la lincomicina y también la cafeína. Es por esto que la última, la cafeína, se ha agregado a muchos medicamentos como los analgésicos para que sirva como un potencializador no solo del efecto, porque también tiene efectos secundarios que pueden ayudar como la vasoconstricción,
sino también porque su alcalinidad permite que haya mayor absorción de los medicamentos. Otra característica que es válida mencionar es la reactividad que presenta la molécula del fármaco y su unión al receptor. Es cierto, venimos hablando de características que tienen que tener para ser absorbidas, pero esas mismas características les van a ayudar a entrar en el torrente sanguíneo y también buscar una célula diana. En este sentido, después de haber pasado ese proceso, vamos a encontrar que los fármacos interactúan mediante esas fuerzas químicas o enlaces. Y conocemos los enlaces covalentes, sabemos que son fuertes, son bastante irreversibles. Es lo que podría pasar, por ejemplo, con el grupo acetilo del ácido salicílico, de la aspirina, y la ciclooxigenasa, la enzima que en su sitio efector está en la plaqueta también. Y no es fácil de romper. Ese efecto de bloqueador de la agregación plaquetaria del ácido salicílico dura mucho tiempo después de la desaparición del fármaco del torrente sanguíneo. Esto va a hacer que no solo se revierta con la síntesis de la enzima en las plaquetas nuevas, ¿verdad?, sino que es un proceso que tardaría varios días, alrededor de 7 a 12 días. Todavía va a estar la influencia, unos efectos secundarios como el poco o nulo crecimiento de folículos pilosos, porque también actúa a nivel del núcleo, ¿verdad?, de ADN, inhibiendo la replicación celular. Por otro lado, tenemos los enlaces electrostáticos, ¿verdad?, o iónicos, que son bastante frecuentes, más frecuentes que los covalentes, gracias a Dios. En los covalentes también están los metales pesados. Y los electrostáticos son relativamente fuertes, pero tienen un buen grado de reversibilidad. Aquí encontramos, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals o fenómenos similares. Son más débiles que los covalentes, pero sí son más fuertes que los siguientes, que son los hidrófobos. Estos son más débiles y son por consiguiente más fáciles en su reversibilidad, de desacoplarse. Es probable que tengan importancia más en las interacciones de los fármacos que sean muy liposolubles, ¿verdad?, con los lípidos de las membranas celulares, y tal vez en la interacción de los fármacos con las paredes internas de los mismos sacos receptores. Hay algunos que van a tener entonces, algunos fármacos que van a tener regiones hidrófobas planas y otras regiones polares, por ejemplo, algunos estereoisómeros de carvedilol en esa superficie amplificada, y eso le va a conferir una característica especial de un área que se acopla y otra que se puede desacoplar del receptor, influyendo esto obviamente sobre el efecto. Otra característica que cabe mencionar por anticipado es la acción del fármaco sobre los receptores. Esto es más comprensible en farmacodinámica, pero de aquí lo vamos a ver con la visión de la biofarmacéutica, porque es el laboratorio el creador de la molécula y la conoce y sabe las características que presenta y puede predecir la acción. Así que podemos establecer que dicha acción va a ser catalogada en general o como agonista o como antagonista de una actividad. Tenemos los receptores, y estos son capaces de accionar ante la presencia de un mediador endógeno. Dependiendo de cuál sea el estado entonces de esa célula, de ese órgano, de ese sistema, entonces se administrará el fármaco. Podemos tener el ejemplo de un paciente con hipotiroidismo, o sea que carece de la producción de hormona tiroidea. Entonces, ¿qué se hace?
Se fabrica un fármaco con actividad agonista que venga, se acople a la célula en la tiroides y le haga producir hormona tiroidea para que se regule su actividad. Así el paciente con hipotiroidismo va a tener eutiroides, va a tener niveles plasmáticos normales. Entonces, este lo podemos calificar como activador, incentivador de una actividad. Sabemos que un fármaco es una sustancia que es capaz de cambiar el protoplasma de una célula, de poder influenciarla. Pero ¿qué pasaría en caso contrario con hipertiroidismo? El paciente tiene mucho mediador endógeno que estimula demasiado la glándula y entonces hace que se eleven esos niveles plasmáticos, desarrollando enfermedad metabólica como el hipertiroidismo. Entonces, en este caso, lo que voy a dar es un antagonista. ¿Qué va a pasar con el antagonista? Que va a tapar ese receptor y ese receptor ya no va a ser estimulado por el mediador endógeno. Así va a detener la producción de la glándula y esta va a nivelar las concentraciones, volviendo eutiroideo al paciente. Así podemos prever entonces, cuando veamos farmacodinámica, que hay más clasificaciones dentro de los agonistas y los antagonistas, pero en general los fármacos han sido diseñados para que simulen la actividad de un mediador endógeno. El receptor no va a reconocer algo a lo que no esté familiarizado. Por eso los fármacos no vienen a inventar nada, solamente vienen a mimetizar lo que el cuerpo hace, pero como está en estado de equilibrio, se tiene que dar un mediador exógeno, un xenobiótico. Hasta ahora entonces hemos terminado con esta fase biofarmacéutica. Hemos visto las formas farmacéuticas que se han elaborado para cada una de las vías de administración y el por qué han sido diseñadas para esa vía de administración. Hemos visto el proceso de liberación del fármaco desde la forma farmacéutica y aunque no todos van a atravesar esas 4 Ds de desintegración, disgregación, disolución y difusión, todas tienen que presentar características especiales, bioquímicas y físicas para poder atravesar la membrana celular, para poder hacer esa difusión más factible. Y si no, por uno u otro métodos que vamos a ver en la siguiente clase, cuando ya comencemos a hablar sobre la farmacocinética. Una vez difundidos esos fármacos, van a poder ir a absorberse, distribuirse, metabolizarse y excretarse. Y también hemos hablado de características que al mismo tiempo van a ir a entrar en una fase farmacodinámica, con esa relación de acoplamiento fármaco-receptor y el mecanismo de acción que va a surgir de esa relación. Hemos visto entonces la importancia de la fase biofarmacéutica de presentar una molécula absorbible o que sea fácilmente distribuible en el resto del cuerpo. Y ahora vamos a entender qué es la biofase. ¿Por qué ha sido importante hasta ahora ver estos procesos de la fase biofarmacéutica? Para facilitar una fase farmacocinética y establecer una eficacia en la fase farmacodinámica. En este punto, hoy abordaremos entonces